Pero cuando hablamos del mercado de futuro, vamos a hacer lo siguiente y vamos a hacer un ejemplo. Me gusta hacer el ejemplo un poco más escrito. Cuando hablamos del mercado de los futuros, estamos hablando de un mercado donde se compran y venden activos que van a ser entregados en una fecha futura. ¿Por qué nace el mercado de los futuros? El mercado de los futuros nace a raíz de que, vamos a dejar de compartir un poco y ahora la volvemos a poner. El mercado de los futuros nace por la necesidad de garantizar un precio de un activo. Nace en el mercado del arroz en Oriente, pero lo que nosotros vemos hoy día ya institucionalizado nace en Estados Unidos. Nace con el mercado del trigo. Imagínate que tú tienes una panadería y tú necesitas trigo para hacer el pan, ¿verdad? Y por otro lado está una persona que es un granjero que se dedica a sembrar el trigo y tiene que vendérselo a los panaderos. ¿Qué sucede? Que hay un momento en el cual el panadero tiene la incertidumbre de que no sabe cómo va a comprar el trigo para hacer su pan en el futuro. Y él tiene unos clientes a los cuales tiene que venderle el pan. Entonces se acerca este panadero y le dice al granjero, le dice, oye, ¿cuánto te cuesta a ti la tonelada de trigo? Y este le dice, oye, a mí cultivar la tonelada de trigo me cuesta 0,50 dólares, por decir algo. El panadero le dice, ¿a ti te interesa que yo te pague en 1 dólar la tonelada? Y le dice, sí, porque yo me garantizo que gano dinero y para mí está bien. Y el panadero, a su vez, se garantiza un precio en el futuro. Entonces aquí nace el mercado de los futuros. Ellos quedan de acuerdo, el panadero va y le dice al agricultor, le dice, yo te compro toda tu siembra, todo lo que tú coseches de esta granja, yo te lo compro y te lo pago a 1 dólar. No importa si al momento de la cosecha, dentro de 3 meses, está más caro o más barato. Yo te lo voy a pagar a 1 dólar la tonelada todo. Y llegan a un acuerdo y se crea el mercado de futuro. ¿Por qué? Porque yo te estoy comprando un producto a futuro. Entonces, decimos que de un lado al granjero, de aquí de este lado tenemos al granjero y de este lado tenemos al panadero. Y de este lado tenemos al panadero. Pero ¿qué sucede? Que estas transacciones donde el granjero le entrega el trigo al panadero y el panadero le paga el precio acordado, recordemos de 1 dólar la tonelada, empieza a hacerse cada vez más común y empieza a tener más actores. Entonces se crea un mercado que al día de hoy sigue existiendo en el mismo sitio donde fue fundado, en Chicago, en los Estados Unidos, y se crea la CME, que no es otra cosa que Chicago Mercantile Exchange. ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué hace la CME? Empieza a regular estos contratos, empieza a decirle a los participantes, le dice, oye, tú, panadero que has acordado un precio con el granjero, debes cumplirlo, pero para cumplirlo debes venir a la CME y aquí es donde vas a hacer la operación. Entonces, el mercado de futuros es la compraventa de un activo que será entregado en una fecha futura a un precio acordado. A raíz de esto surgieron muchos otros activos que también se incorporaron al mercado de futuro, como fue los activos del petróleo. Hoy día tenemos futuros también del petróleo, tenemos futuros del petróleo que están determinados con la CL, futuros del oro que están con el Gold Contract, tenemos futuro de las divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos conseguir
futuros de cualquier activo, incluso de las acciones. Entonces, para que quede claro, decimos que los futuros son el acuerdo entre las partes de la compraventa de un activo que será entregado en una fecha determinada a un precio acordado. Entonces, ¿por qué nos centramos tanto en este mercado de futuro? Porque el mercado de futuro es el mercado que nosotros nos vamos a centrar en esta formación en la operativa. Y dentro del mercado de futuro podemos conseguir el mercado de divisas, efectivamente, pero también conseguimos el mercado de commodities y el mercado de los índices. ¿Cuál es el mercado de commodities? Commodities son las materias primas, por ejemplo, el oro, el petróleo. Aquí vamos, voy a compartir para que veamos en vivo, lo vamos a ver en el gráfico, estos mercados de los que estamos hablando. Entonces, aquí, vamos a ver, aquí podemos ver, voy a abrir esta pestaña lateral, donde podemos ver, todo esto son futuros. Aquí tenemos los futuros del Nasdaq. Cuando hablamos los futuros del Nasdaq, nos referimos a los futuros del índice Nasdaq. Y ahora vamos a ver lo que es el índice Nasdaq. Vamos a saber lo que, cuando hablamos del índice Nasdaq, del índice Dow Jones, del New York Exchange, vamos a saber qué son estos índices. También tenemos futuros del euro, por ejemplo. Aquí tenemos los futuros del euro. Aquí vemos como hoy, miren la caída, esto es en vivo, esto es ahora mismo, la caída que ha tenido el par euro-dólar. Entonces, aquí, futuros del euro. También tenemos futuros del oro. Aquí tenemos los futuros del oro. También hoy ha tenido una caída importante. Tenemos futuros del gas natural. El gas natural subiendo. Tenemos futuros del cacao bajando. Los futuros del cacao. Tenemos futuros del café. Aquí, futuros del café, etcétera, etcétera, futuros de la plata. Tenemos futuros de cualquier cantidad de commodities, tenemos futuros de divisas, tenemos futuros de índices. Nosotros nos centramos en la operativa del Nasdaq, del índice Nasdaq. Entonces, vamos a ver qué es un índice para que entendamos qué es lo que estamos operando. Tenemos que saber, porque al ser traders profesionales, tenemos que saber qué es lo que estamos operando. Entonces, ¿qué es un índice? ¿Qué es un índice? Entonces, nosotros dijimos que existían unas casas de bolsa, unos centros financieros, las casas de bolsa, por ejemplo, tenemos la bolsa de Nueva York. Vamos a poner esto aquí más cómodo. La bolsa, y quedará mejor. Vamos a hacer esto aquí y esto aquí. Vamos a poner, ahora sí. Tenemos la bolsa de Nueva York, ¿verdad? En la bolsa de Nueva York hay una gran cantidad de empresas, muchísimas. Hay a lo mejor 5.000 empresas que están cotizando dentro de la bolsa de Nueva York. Tenemos el Nasdaq. El Nasdaq también es una bolsa de valores. Tenemos la bolsa de España y así sucesivamente. En prácticamente todos los países existe una bolsa de valores, pero dentro de esta bolsa de valores existen unos índices de referencia. Por ejemplo, vámonos al Nasdaq, existe lo que se llama el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 es un índice de referencia. ¿Y qué es un índice de referencia? Un índice de referencia es, en el caso del Nasdaq específicamente, que es el que estamos hablando, se compone de las 100 principales empresas no financieras, no financieras. Por eso también se conoce como el índice tecnológico, porque es un índice donde se suma el valor de estas 100 principales empresas de manera ponderada. Esto es algo un poco más profundo que no vamos a adentrar aquí, pero simplemente para que lo sepamos, cuando hablamos de que son
índices ponderados quiere decir que le da mayor peso a las que tienen mayor capitalización. Por ejemplo, el índice Nasdaq se compone, entre otras empresas, de Apple, de Nvidia, de Microsoft, pero también cotiza Pepsi-Cola, también cotiza Walmart. Entonces, este índice le da más peso, por ejemplo, a Apple que a Walmart o a Pepsi-Cola. ¿Por qué? Porque tienen mucho más capital. Pero eso es otro tema. Hoy vamos a saber que este índice se compone de las 100 principales empresas no financieras, pero no quiere decir que en el Nasdaq, en la bolsa del Nasdaq, no haya más empresas. Claro que hay muchas empresas. Otro ejemplo, la bolsa española. En la bolsa española, no sé, pero a lo mejor pueden estar cotizando, no sé, unas 1000 empresas, por decir una cifra. Pero el índice de referencia de la bolsa española se llama IBEX 35 y está compuesto por las 35 principales empresas por capitalización bursátil de la bolsa española. ¿Quiere decir que en la bolsa española solamente cotizan 35 empresas? No, cotizan muchísimas más, pero las 35 principales empresas conforman el IBEX 35 y sobre estos índices, sobre cualquiera de estos índices, existe el mercado de futuros. ¿Y qué es el mercado de futuros? Es un derivado de estos índices donde tú crees, o sea, donde tú, de acuerdo a tu análisis, piensas que el precio va a subir o va a bajar. Por eso, cuando hay una crisis, se dice el índice Nasdaq, por ejemplo, cuando hubo la crisis de las .com o cuando hay crisis financieras, sobre todo que afectan al mercado tecnológico, el índice Nasdaq baja. ¿Por qué? Porque las empresas que lo componen bajan. Cuando hay una crisis en el mercado español, se dice el IBEX 35 bajó. ¿Por qué? Porque las empresas que lo componen bajan. No es porque el índice per se baje, es porque las empresas que lo componen caen de precio y entonces baja el índice. Entonces es importante saber lo que son los índices a diferencia de la bolsa. La bolsa es una cosa y el índice es otra. Entonces, esto nosotros podemos operar sobre ello y de hecho es lo que vamos a hacer. Nosotros nos vamos a centrar en la operativa de futuros. ¿Por qué? Porque las empresas de fondeo, la mayoría, repito, la mayoría, no todas, pero sí con la que nosotros trabajamos, se centran en el mercado de futuros. Y nos vamos a centrar sobre todo en los índices, en los commodities y en los pares de divisas. ¿Por qué? Porque son los que tienen más liquidez. ¿Qué queremos decir con liquidez? Imagínate que tú compras un activo y este activo, cuando lo vas a vender, necesitas quien te lo compre para tú ganar. Imagínate que compras un activo en $10 y lo quieres vender en 15. Necesitas quien te lo compre. Si el mercado no tiene liquidez, no tienes quien te lo compre. Por eso requerimos que los mercados donde operamos tengan liquidez, que tengan reglas claras, sí, pero que tengan liquidez, porque no hacemos nada con comprar un activo que después no vamos a poder vender.